Uy, cuántos aparatitos. Hombre, tenía que ser. ¿Ves? Se come el polo y deja el palo. Está buena. Así. ¿Dónde vas? ¿Cuándo al cuello? ¿Ves? Ya lo decía yo, los recortes. Para cuando le gusten algo. Los recortes. Si es que los recortes llegan a todas partes. Fíjate cuántas cosas hay. Pues como me gusta. Ay, en la cara, ese puesto sí que me gusta. 1, 2. 1, 2, probando. Eso hace. Está muy frío, no tiene nada. No quiero extensiones. ¿Cómo me dices si quiero 3 o 4 extensiones? Bueno, me voy para allá, no sea cosa que venga y me pide. Estos son recetas. Ay, a ver cómo irá. No, señor. Ay, bueno, esperaremos un poco. Si no vienen, pues será que hacen huelga. Eso será. Suerte de la alguien debe pensar en mí.
gusto, ¿eh? Pero no, ¿quiere usted unas pocas? ¿Eh? Yo lo que le quiero decir. Muy buenas por las tardes. Oye, por las mañanas también. No se las pongo a cualquier hora. Y que te gusta mucho. Siempre está buena. Quiero decir, es muy buena. ¡Uy! ¡Qué confusión más tonta! Y yo que creía que usted quería decir muy buenas pipas. ¡Uy! ¡Qué confusión! Y es que estas cosas pasan, ¿sabe usted? Mire usted, por un ir más lejos, el otro día llega mi marido a casa. Y entra y me dice: ¡María! ¿Qué día es hoy? Y lo miro y le digo: pues con todo el culo. Y dice: que no, coño, si digo de qué día. Yo digo: pues tú eres tonto de día y de noche, mozo. Y yo un cabreo, ¿cómo se puso? Y es que él lo que quería decir es que éramos hoy, pero de día. ¿Sabe usted? De día de la semana. De lunes, de martes, de miércoles. Y yo ya había entendido que ¿qué soy? A ver, ya ves, si es que ya me extrañaba a mí que a mí me preguntara qué, cuando él sabe de sobras que es un tonto. A ver, que está mal que yo lo diga, señorita, pero que mi marido es muy tonto. ¿Y a usted qué le pasa? Que tengo muchísimos dolores. Ah, fíjate, tan joven y con dolores. Ya ves, si tiene usted hijos. No, señora. Soy soltera. Pues mire usted, tan ricamente, oiga. Porque así si se muere usted, ¡voilà! Ya hemos descansado. A ver, porque yo no quiero decir, no se preocupe, que no quiero decir yo que se vaya a morir ahora, en este momento. Pero claro, si se muere, pues ya está, ya hemos terminado. Ya no la echaré en falta. ¡Que no se muere usted! ¡Hala! ¡A disfrutar de la vida tan ricamente con su novio! ¡Hala! Porque tiene el novio, ¿verdad? Señora. Ah, no. Hombre, pues, no es usted tan fea. Bueno, un poco fea sí es. Bueno, mucho coño, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero vaya, usted no se preocupe, usted tranquila. Que como decía mi madre, con lo guapo no se vive. Chico, claro. Que con lo que decía mi padre, que con lo feo se le quitan a uno la gana de jugar las cosas. ¡Ay! ¡Qué vida esta! Pues ya ve usted, yo sí tengo hijos. ¿Y para qué? ¡Nada! Deseando que me muera hasta la herencia. Ahora se van a joder, porque no les voy a dejar nada. Nada. No, señora. Porque mi marido siempre ha sido un tonto. Siempre ha sido un don nadie, que no haría nunca para nada. ¿Qué va? Con decirle a usted que todavía vivimos en un piso de alquiler. Eso sí, pequeñito, pequeñito, muy lindo. Y ordenan muy lindo, ¿eh? Porque yo siempre he sido muy limpia. Pero muy limpia. Cuando vine, tenía muchísimos dolores. Ahora tengo muchísimos más. Ay, vaya por Dios, hija de mi vida. Pues si es simpática, sí. ¿Por qué no?
doctor ha querido decir flipar? Y la fumada y ya perdió. A ver, doctor, ¿eran tardes o flipas? Señora, esto es medicina general. La consulta del psiquiatra son 2 puertas más abajo. ¿Qué simpatía tienen en la seguridad social? Al simpático. Entonces yo voy delante de usted. ¿Verdad? Pues entonces voy delante de usted. ¿Usted va detrás de mí, que parece medio la última? Pues entonces no sé qué es la última. Fíjate, es la penúltima. ¿Eh? A lo que hablábamos, otra confusión tonta. Oiga, la tonta será usted. Uy, no señora, si yo se lo llamo a la confusión. Ah, pensaba que me llamaba a mí. No señora, no, a la confusión, a la confusión. ¿Y a usted qué le pasa? ¿Y a usted qué coño le importa? Vaya, ¿quién te pudo? ¿Qué gasta aquí? La doña Rogelia. Pero no soy tan cotilla como usted, no te jodes. ¡Uy! ¿Qué pasen primero? ¡Oh! ¡Pues no hay primero! No hay primero. No, porque hay primera. ¿Qué pase la primera? Esta soy yo. ¡Uy, madre! Bueno, las aprovechan ustedes. ¡Ay! ¿Se puede? Adelante. Vaya. ¿Eso se lo suelto por ahí o qué? ¡Hala! ¡Ay! Bueno. ¡Ay! A ver, ¿y a usted qué le pasa, señora? ¡Ay! Mire, estoy muy preocupada, ¿eh? Pero muy, muy preocupada, oiga usted. Ay, es que verá usted, es que tengo muchas faltas. Y claro, ahora no sé si se me ha retirado la regla o estoy embarazada. ¿Qué edad tiene usted, señora? Eso no se le pregunta a una señora. Y hay que decirlo, ¿no? 68. Señora, que a usted se le ha retirado la regla, la escuadra y el cartabón. Bueno, pero que además tengo aquí un dolor, pero un dolor que se me quita, se me pone, se me quita, se me pone, se me quita, se me pone, se me quita, se me pone. ¿No se habrá tragado usted un intermitente? Hombre, no, no voy a tragar un intermitente. Es que además... No la oigo. Más fuerte, que no la oigo. Ay, que cuando voy al bate que aprieto me duele más, oye. Eso va a resultar ser un quiste de boletas. ¿De setas? De boletas. ¿Y eso qué es? Eso es un dolor que duele más y más, cuanto más aprietas. ¿Y eso es muy grave? No, mire, eso lo tuvo una prima mía. Sí. Y al principio no pensábamos que se iba a morir. Ah, Pero después resultó que duró 2 meses largos. pues me había asustado usted, pensaba que era más grave. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer yo, pues? Hay que operarla, señora. ¡Ay, María Purísima! Y voy a operarme. Vaya Le voy a susto me dar da. hora, le voy a dar hora. A ver.
todo completo. Natural. Diciembre y enero, vacaciones. Febrero, marzo, completo. Abril, el 20 de mayo. ¿Eh? Pero estos son 6 meses. ¿Y si me he muerto para entonces? Entonces no hace falta que venga. Bueno, pues nada, ya está, ya lo ha arreglado. Oiga, pero no me reconoce. Pues ahora mismo no caigo. A ver, que si no me toca usted. Estoy mirando, pero no caigo. Que no, si no me mira usted con esos aparaticos suyos que tiene muy Ah, abajo. no hace falta. Yo nada más que verla a usted, ya lo he deducido por los síntomas. ¿Qué médico más listo me ha tocado? Madre del amor hermoso. Muy bien, muy bien. Oiga, pero, ¿y si me duele qué hago? No apriete. No, aprieto no. Ciruelas, muchas ciruelas. Coma usted toneladas de ciruelas. Y verá cómo no hace falta apretar. Oiga, pero, ¿y si no tienen ciruelas? Es que verá usted, yo claro voy a la frutería de mi barrio, ¿eh? Y allí hay un matrimonio que son muy atentos, me atienden muy bien y siempre me dan una ramita perejil. Y yo no quisiera ir a otro lado. ¿Qué hacemos entonces si no tienen ciruelas? Kiwi. Coma usted mucho kiwi. Ah, de acuerdo, bueno. Oiga, pero ¿y si no tienen kiwi? No cague, coño, no cague. Sí, señora. Representante de los laboratorios Ruperto, que resucitan hasta un muerto. Pues entonces nada, si me muero ya lo llamaré. Pero ya sería posible. Amigo doctor, Usted sí puede ir. pasar a hablar con el doctor. Claro que puede cuando le toque a la cola. Pase usted, buen hombre, pase. Otro que se ha colado por el culo. Gracias, doctor. Gato, coño. A ver. Gato, coño. Aquí le traigo Se lo duerme con el vaso. ¡Ay, por Dios! los Fosfin 20, lo mejor para la mente. Diabromón, lo mejor para la tos. Rinomicicha, lo mejor para la... No me interesa. ¿Alguna cosa más? Le dejo aquí el catálogo. Yo no. Si alguna cosa más Le aseguro que es lo último y lo más moderno del laboratorio Ruperto. Además, le hacemos un descuento del 15% de todas las recetas que haga usted a su paciente. Ah, pues en ese caso me parece muy interesante. Pues aquí, Déjeme usted aquí. Los catálogos, aquí le dejo el catálogo. No, cómo no, muchas gracias, doctor, y muy amable. Vale, ¿qué recuerdo a su señora? Parte. Y los chicos, si hace falta venir al médico, para que me lo pongan aquí. Gracias, te daremos todo. Y para ustedes les voy
Pase, pase. ¿Y a usted qué le pasa? Que tengo muchos dolores. ¿Dónde le duele, señora? En todas partes. La cabeza, el pecho, la tripa, el culo, todo. ¿La cabeza le duele toda o solo una parte? Toda, toda. Entonces le dolerá mucho. No me extraña que me voy a cortarla, ¿me parece bien? Levántese. A ver, tosa usted. Qué mal la veo. Está muy mal. A ver, diga usted 22. 22, Otra vez. 23, Otra. 24, Más. 25, 26, 27. Señora, ¿me está usted vacilando o qué? No. ¿Y usted me está reconociendo o examinándome de matemáticas? Señora, es usted imbécil. Señora, no, señor. Soy cocinera ayudante. Pues cocinera imbécil. Cocinera ayudante. A ver, señora. Abra usted la boca. ¿Y el palo? ¿Qué polo? ¿El del palo? ¿Pero qué palo? ¡El del polo! Si usted me mete el palo con el polo, a mí no me da asco. Pero ¿sabe Dios quién se ha comido el polo? Pero señora, ¿pero qué palo? ¿De qué polo? ¿Ni qué polo? ¿De qué palo? Abra usted la boca, coño. Pues tiene usted toda la muela picada. Y además, el estómago sucio. Pues anda que los pies. Pues hay que lavarse más a menudo. Es que no me acuerdo. Señora, ¿es usted de buen comer? No, señor, de buenas bodas. Digo, si come usted bien. Sí, más que una lima. A ver. La quisiera mirar a la vista. ¿Ve usted bien? Y tres en un muro. A ver, si tiene los ojos llenos de lagaña. ¿Usa usted gafas, señora? Sí, señor. ¿Y por qué no las lleva puesta? Porque no hace sol. ¿Y eso qué tiene que ver? Que las gafas que yo uso son gafas de sol. Que no, señora, que yo le digo si usted tiene gafas de ver. Si le parece
Ahora, ¿se quiere usted quedar conmigo? ¡Sí! ¡Ay, qué gloria! ¡Qué grande! ¡Con lo alto que estoy de cocina! ¡Sí! ¿Cuándo empiezo? ¿Me quedo ya hoy? ¿Desde cuándo se quedó usted así, señora? Nada, déjelo. Siéntese, señora, siéntese. A ver, ¿se ha dado usted algún golpe? Sí, señor. ¿Y dónde se lo ha dado? En el trabajo, en la cocina. Digo, ¿en qué parte del cuerpo? Ah, en la cabeza, en el pecho, en la tripa, en el culo, en toda parte. Venga usted, señora, se va a dar usted esta pomada. ¿Y dónde me la doy? En su casa no se la va a dar usted aquí. Señor, lo que yo quiero decirle es que ¿qué parte del cuerpo me la doy? Ah, donde le duela. Si no me duele, Pues no se la dejo. y si me la doy, aunque no me duela, por si me duele, ¿para que no me duela? Mire, señora, désela a usted si le duele, no le duele o le deje de doler. Pero désela a usted cuando le salga del tubo de la pomada. Entonces, vengo mañana. ¿Qué? Pues aquí, de ayudarte con usted. Que no, señora, que no. Uy, qué pronto que cambia de opinión. Oh. Pues mire. Siguiente, por favor. Buenas tardes. ¿Y a usted qué le pasa? Pues verá usted que cuando llueve me pica mucho el chichi. ¿Cómo dice? Cuando llueve me pica mucho el chichi. ¿Ha probado usted a recortarse las catiuscas? Nada. Solo le pica cuando llueve. Y cuando no llueve también. Entonces, ¿por qué me dice usted que le pica cuando llueve? Leñe, porque cuando llueve me pica Y cuando no llueve, también. pues entonces le pica siempre. No, Vamos a ver, señora, vamos. ¿Cuándo es? Cuando le pica. cuando llueve Y cuando no llueve, también. pues entonces le pica siempre. ¿Me quiere usted volver loco o qué? Vamos a ver. ¿Cuánto es cuando a usted le pica? Cuando me arrasco. Y cuando se rasca. Que me pica. Y cuando le pica. Cuando llueve. Y cuando no llueve. También. Pues entonces le pica siempre. No.
Vamos a ver, señora. Vamos a ver que usted me está volviendo loco. ¿Cuándo es? Cuando no, ¿eh? Cuando no le pica. Y no me diga usted que cuando se rasca, porque le doy con la silla, lo alto la cabeza. Ande, contésteme. No, porque me tiré la silla a la cabeza. Vamos a ver, señora, vamos a ver. Vamos a tranquilizarnos, ¿eh? Vamos a tranquilizarnos. ¿Cuándo es cuando le pica? Cuando llueve. O sea que le pica siempre. No. Pues vamos a ver, señora, mire. Vamos. Mire usted. Cuando hay nubecitas por el cielo y se pone muy oscuro y hay relámpagos y truenos y llueve mucho y cae el agüecita por la calle y se va hasta el río y llega hasta el mar. Se va usted a tomar estas pastillas. Y me las tengo que tomar cuando llueve. Y cuando no llueva también. Pues entonces, ¿por qué me dice usted que me las tome cuando llueve? Leñe, porque cuando llueve se las tiene usted que tomar. Y cuando no llueve, También. entonces me las tomaré siempre. Siempre no. Cuando llueva. Cuando llueva. Y si no llueve, me las tomo. También. Siempre no. Oiga, me las tomaré cuando llueve y cuando no llueva. Venga, señora, cuando llueva se las toma. Y cuando no llueva, También. me las tomaré siempre. Siempre no. Siempre llueve. Cuando llueve, llueve. Y yo voy a dejarla porque es que a mí me vuelven loco. Quedarme no me resulta, ni a mis pacientes tampoco. No sé si me iré al psiquiatra, al psicólogo podría. A lo mejor se me pasa con 3 pastillas al día. Márchate de vacaciones, me va a decir el galeno, porque baja pulsaciones y te ponen siempre bueno. Así que me voy a ir de vacaciones hasta que pase el efecto. Cogeré mi sombrilla, una silla y 1000 canciones e imaginación al resto.